sobre los desafíos pendientes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad académica. Primero que todo, quiero decir que la libertad académica es un derecho humano, autónomo e independiente de otros. Se relaciona con otros derechos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la libertad de asociación, entre otros. Segundo, de manera progresiva, los órganos internacionales de protección de derechos humanos han valorado la importancia de la libertad académica como derecho humano y además en su relación con la democracia. Por ejemplo, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión en septiembre del 2020 presentó ante la Asamblea General un informe en el cual destacó los aspectos de la libertad de opinión y expresión en el contexto de la libertad académica, resaltando el rol especial que juegan los académicos y las universidades para la democracia. Han mostrado los distintos órganos preocupación ante las retaliaciones contra universitarios por parte de autoridades de los estados, ante la criminalización de la protesta, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y otros actos de violencia contra los universitarios. La CIDH, desde el 165º periodo de sesiones en octubre del 2017, atendió denuncias de violación a la libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela, luego de lo cual en su informe en el 2018, llamado Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, expresó su preocupación por las injerencias contra la autonomía universitaria. Recalcó que la autonomía universitaria es un requisito imprescindible para la libertad académica, la cual es fundamental para disfrutar plenamente del derecho a la educación. La CIDH, en la Audiencia Regional Histórica sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria en las Américas el 15 de febrero del 2019, en Bolivia, se comprometió a crear estándares interamericanos en materia de libertad académica, lo cual fue ratificado en audiencias posteriores. Por ejemplo, en el 172 periodo de sesiones en Jamaica en el 2019 en mayo, el 5 de marzo del 2020 en el 175 periodo de sesiones en Haití, o inclusive en la consulta a la sociedad civil efectuada en el marco del 177º periodo de sesiones en septiembre del 2020. En sus informes temáticos, la CIDH ha dedicado secciones que denuncian violaciones a la libertad académica. Por ejemplo, en el informe sobre Nicaragua en el 2018, en el informe anual de febrero del 2020 de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Redesca, entre otros. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha desarrollado jurisprudencialmente el derecho a la libertad académica, a pesar de que ha conocido casos emblemáticos vinculados a la materia. De forma positiva, ha declarado la violación de otros derechos humanos, pero aún sigue pendiente desarrollar la libertad académica como derecho humano. En esta exposición queremos hacer mención sobre algunos casos de violaciones a la libertad académica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decir que aunque no fuera conocido expresamente por la Corte Interamericana, en los siguientes casos que enunciaré se cometieron violaciones en el marco de la persecución y ataque dirigido como consecuencia de la realización de trabajos académicos, como consecuencia de la emisión de pronunciamientos fundamentados en investigaciones y aportes científicos, por lo que se pudo haber aprovechado la oportunidad histórica para el ejercicio de litigio estratégico, de argumentos, para abrir el cauce argumentativo, invocando, además de otros derechos, la afectación contra la libertad académica. Esto representa un desafío importantísimo a atender por parte de la Comisión Interamericana, pero también de la Corte Interamericana en futuros casos. La invitación, pues, es a que se cree un corpus iuris, un cuerpo normativo robusto interamericano en materia de libertad académica. De forma cronológica, de reciente a anterior, voy a mencionar algunos casos que han sido sentenciados. El primero no tiene sentencia aún. Se refiere justamente al caso de Daniel Urrutia Laubreots contra Chile. Daniel Urrutia, un juez, docente y defensor de los derechos humanos que se ha pronunciado en contra de funcionarios del Estado chileno, carabineros, personal de la administración pública. Ha recibido hostigamientos por dictar sentencias y hacer declaraciones en asuntos relacionados
con el ejercicio de derechos civiles y políticos. En febrero del 2019, la Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte Interamericana debido a las sanciones disciplinarias impuestas en el año 2005 a causa de la realización de un trabajo académico crítico del desempeño de la Corte Suprema de Justicia chilena durante la dictadura militar. Ese proyecto académico fue remitido por Urrutia en el año 2004 a la Corte Suprema de Chile como un trabajo final elaborado como requisito para aprobar un diplomado en Derechos Humanos. Se titulaba Propuesta de Política Pública de Introducción del Enfoque de Derechos Humanos en el trabajo del Poder Judicial de la República de Chile, con la nota a objeto de ser puesto a disposición del Pleno para los fines que se estimen pertinentes, decía Urrutia. Dicho trabajo proponía al Poder Judicial adoptar el enfoque de derechos humanos y realizó una serie de críticas sobre el funcionamiento y específicamente sobre el rol del Poder Judicial durante el régimen militar chileno. La Comisión Interamericana alegó que el Estado chileno, por conducto de su Poder Judicial, afectó la libre expresión de las ideas originadas en una labor de investigación y producción académica realizada por Urrutia, mediante la imposición de una medida disciplinaria que causa, decía la Comisión, un agravio en las posibilidades de la presunta víctima para acceder a una mejor posición en el escalafón judicial. Afirmó que la citada sanción constituye una censura y una restricción desmedida del derecho a la libertad de expresión. Añadió que su trabajo académico contenía un tema de interés general, como lo es el papel del Poder Judicial durante la dictadura y que la sociedad chilena tiene el derecho a conocer este tipo de información. Pero nótese que el presente caso versa, además de lo que estamos hablando, sobre la sanción impuesta por la Corte Suprema de Justicia por un trabajo académico, libertad académica, realizado por el juez Urrutia. Obviamente se encuentra protegido este caso por el derecho a la libertad académica en razón de la contribución de Urrutia al debate crítico sobre la forma en que el Poder Judicial chileno puede dar un enfoque de derechos humanos a su labor desde la academia, lo hace, desde su saber científico. La libertad académica comprende la participación y discusión en las aulas de clases sin temor a recibir represalias, así como poder realizar investigaciones académicas. Destaco que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que algunos casos sometidos a su conocimiento se encuentran referidos esencialmente al ejercicio del derecho a expresar libremente opiniones como académicos. Y este tema entonces incuestionablemente se refiere a la libertad académica porque incluye la libertad de realizar investigaciones y difundir conocimiento y verdad sin restricciones. El caso Urrutia representa una oportunidad extraordinaria para crear jurisprudencia interamericana en materia de libertad académica. El segundo caso que quiero comentar es el del profesor universitario Tulio Álvarez Ramos contra Venezuela. Tulio Álvarez es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, crítico del gobierno de Hugo Chávez desde una perspectiva académica mediante ponencias, foros, artículos de prensa. Álvarez publicó en el año 2003 un artículo en el diario Así es la Noticia sobre irregularidades en el manejo financiero de la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional en Venezuela, por lo cual fue objeto de un proceso penal y condenado a prisión, inhabilitación política y prohibición de salida del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció su caso y emitió sentencia el 30 de agosto del 2019, condenando al Estado venezolano por la violación, entre otros, de la libertad de expresión. Tal como le ocurrió al profesor Tulio Álvarez, constantemente los académicos y universitarios han sido víctimas de ataques, represalias, en virtud de su labor en contextos de gobiernos autoritarios en Latinoamérica. Tulio Álvarez fue víctima de violación contra su libertad de expresión, pero también contra la libertad académica, entre otros derechos. No solo él, sus estudiantes, la Universidad Central de Venezuela, el país entero se vieron privados parcialmente de sus aportes como académicos durante un tiempo. Los universitarios no deben ser objeto de retaliaciones por hacer su trabajo, que es dar luz como un faro a las democracias, denunciando desde su experticia académica los problemas que afectan a la sociedad donde habitan. Es conveniente mencionar el precedente establecido en el caso Wood contra República de Botsuana
sometido ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el cual se reconoce la importancia de la libertad de expresión para el goce efectivo de la libertad académica, en este caso sosteniendo que Botsuana había violado los derechos del académico, por ejemplo, al deportarlo después de que publicara un documento desfavorable para el gobierno. Se espera que el sistema interamericano asuma criterios como este como desafío pendiente en nuevos casos. El tercer caso que quiero comentar es el de Vladimir Herzog contra Brasil. En octubre de 1975, Herzog fue privado de su libertad, interrogado, torturado y finalmente asesinado en el contexto de ataques sistemáticos y generalizados contra civiles considerados opositores de la dictadura brasileña, especialmente contra periodistas, miembros del Partido Comunista, por ejemplo. Vladimir Herzog fue un periodista y profesor universitario brasileño que realizó trabajos de investigación en distintos medios durante la década de los 70. Se desempeñó en la televisión universitaria en la Universidad Federal de Pernambuco, enseñó en el curso de periodismo en la Fundación Armando Álvarez Penteado, impartió cursos en la Escuela de Comunicación Social y Artes en la Universidad de Sao Paulo, dirigió el Departamento de Periodismo de TV Cultura, entre otros. Fue objeto de amedrentamientos de parte de órganos de la dictadura militar, el DOI, el CODI, entre otros. La Corte Interamericana conoció el caso de Herzog y en marzo del 2018 dictó sentencia en la cual declaró responsable al Estado de Brasil. La muerte de Herzog constituye un crimen de lesa humanidad en el marco de un plan estructurado de la dictadura militar para exterminar a quienes criticaran al gobierno, al régimen entre el 74 y el 76 bajo la denominada Operación Radar. Quiero destacar algunos elementos de la libertad académica en el caso, toda vez que las amenazas e intimidaciones le impidieron a Herzog ejercer su derecho a enseñar, debatir, realizar investigaciones y difundir sus resultados sin temor a represalias y presiones. En la segunda parte de este trabajo hablaremos de algunos otros casos, el de Nelson Carvajal contra Colombia, el de López Lone y otros contra Honduras, el de Eduardo Kimmel contra Argentina, o por ejemplo el caso de Palamara y Iribarne contra Chile. En los casos que estamos examinando se han evidenciado violaciones contra la libertad académica mediante represalias, persecuciones, censura, sanciones desproporcionadas de carácter penal o civil e incluso la privación de la vida en perjuicio de profesores universitarios y periodistas, por ejemplo. Es necesario que tanto la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaren la necesidad de una protección especial otorgada a los académicos y a los actores universitarios en virtud de su condición vulnerable en el contexto de gobiernos autoritarios. Veamos el siguiente trabajo audiovisual.